Sí, te escucho, Carol. Vamos a empezar con la presentación. Entonces, a continuación vamos a dar inicio al seminario presentando a la expositora que nos impartirá la presente sesión, que es Carol Betis, trabajadora social, magíster en intervención sociojurídica en familia, diplomada en criminología y actual perito social forense del Servicio Médico Legal de Arica. Sin nada más que agregar, le damos el paso a Carol para que inicie la exposición del día de hoy. Ahora sí, Carol, iniciemos el seminario nomás. Gracias, María Jesús. Oye, siempre pregunto si me escucho bien porque después parece que hay como interferencia, entonces siempre tengo que ponerme los audífonos. ¿Me escucho bien? ¿Sí? ¿Seguro? Te escuchamos súper bien, Carol. Ya. Le doy entonces con mi presentación. Ya, bueno, recordarles siempre que este curso, como yo suelo decir, es una antesala gratuita, ¿cierto?, que nos brinda DIPA a ustedes para poder certificar en esta instancia del peritaje psicosocial en materia penal. Recordar que el curso es este jueves y este viernes, ¿ya? Entonces hoy día vamos a hacer algo muy cortito de cosas que siempre suelen preguntar en el tema del peritaje, que prácticamente en esta materia lo hacen trabajadores, asistentes sociales y también psicólogos. Bueno, siempre preguntan qué es lo que se necesita para ser perito, y la verdad es que la respuesta es todo y nada, ¿ya? Solamente tenemos que tener, en este caso, nuestra profesión de base, si somos asistente, trabajador social o psicólogo, y el ideal sería estar acreditado por la Corte de Apelaciones, ¿ya? Entonces, en nuestro país tenemos 17 Cortes de Apelaciones, y precisamente el proceso de postulación de este año, que se realiza cada 2 años, que se llama bienio, empieza aproximadamente en julio y en agosto. ¿Ya? Así que ahí siempre atento a las redes sociales para cuando empiece este proceso estar al tanto. Esta acreditación que da la Corte es más que nada una verificación de que tienes el título de asistente, trabajador o psicólogo, y ellos verifican tu antecedente, ¿cierto? Pero no te dan ningún número, ninguna especialidad, no te garantiza el trabajo tampoco, ¿ya? Porque en la materia en que peritamos, principalmente que es en familia y en penal, se usa lo que es más el perito de parte, ya que las pruebas provienen de un perito de confianza dentro de las partes que están litigando en las causas. En materia civil suele haber un poco más de peritajes nominados por la Corte, pero en esta sede es la que menos participamos haciendo peritajes, ¿ya? Un pequeño entonces marco legal de lo que es el peritaje propiamente tal. Ya en primera instancia tenemos el Código de Procedimiento Civil en su artículo, en alguno de ellos, 409, el 425, el 720, el famoso artículo 315 del Código Procesal Penal. También tenemos una resolución exenta del Servicio Médico Legal, que la vigente es la 2349 del año 2020, y como hoy día estamos principalmente en materia penal, tenemos al artículo 15 de la ley 18.216, que es la antigua 18.216, que hoy día es la 20.603, que nos habla sobre las penas sustitutivas o penas restrictivas, que son el catálogo nuevo que tenemos en esta materia, ¿ya? Así que estas las vamos a ver un poquito más en profundidad, porque es la fuente legal donde más nos piden peritajes. Dentro del primero, como decíamos, por ejemplo, del procedimiento civil, en el capítulo sexto, como ustedes se pueden dar cuenta, del artículo 409 en adelante, tiene que ver con el informe de los peritos, cuándo va a ser necesario un pronunciamiento respecto a un profesional de este tipo, ¿ya? Así que es una fuente jurídica que tenemos que consultar sí o sí. Y acá ustedes abajito pueden ver que está el link de la página, una página fuente gratuita, ¿cierto? Donde nosotros podemos consultar todos estos libritos que usan nuestros amigos, colegas, abogados, ¿cierto? Porque no es necesario que nosotros mantengamos tanta bibliografía al respecto, pero sí es bueno tener una fuente jurídica para saber de qué cosas están hablando cuando vemos sentencias, cuando vemos actas de audiencia y todo ese asunto. La segunda entonces era el famoso 315 del Código Procesal Penal, también en su párrafo sexto empieza a hablar del informe de los peritos, la procedencia del informe, el contenido del informe, cuándo se admite la prueba, etcétera. ¿Ya? Hay la misma página web para la fuente legal.
Y en este me quiero detener en particular porque acá, como bien lo dice el artículo, es un contenido del informe. Si se dan cuenta, tenemos solamente 3 letras que tienen relación con el formato del peritaje propiamente tal. ¿Ya? En su letra A dice que el peritaje, de cualquier índole en el que estemos peritando, la verdad, no solamente para temas de familia ni penal, sino que para todo tipo de peritaje psiquiátrico, eh, de más de las ciencias de la salud, tiene que describir a la persona o cosa de la cual nosotros estamos haciendo el peritaje, ¿cierto? El estado en que la encontramos y el modo también en la que la encontramos. O sea, lo que nosotros conocemos en materia psicosocial, una descripción, ¿cierto?, de los datos duros, ¿cierto?, que son como los datos sociodemográficos, los datos familiares, los datos de salud, los datos familiares, los datos psicológicos, de salud mental, etcétera, etcétera, etcétera. En su letra B podemos ver que hay una descripción de las operaciones prácticas y su resultado. O sea, acá estamos hablando exclusivamente de metodología. ¿Qué tipo de metodología usamos para encontrarnos con esta persona a la cual estamos peritando? Acá podemos usar, dependiendo de la materia, metodología cualitativa, metodología cuantitativa, si vamos a adscribirnos a algún modelo, que casi siempre de nuestra ciencia tiene que ser el ecosistémico, ¿cierto? Que nos permite ver los problemas de las familias, de las personas, desde una mirada un poco más holística, ¿cierto? Si vamos a aplicar entrevistas semiestructuradas, que en este caso sería la mejor técnica, si vamos a hacer visitas domiciliarias, si vamos a entrevistar a otras personas que nos van a entregar información, si vamos a entrevistarnos con otras colegas, si vamos a revisar información documental, si vamos a revisar la causa, si vimos un expediente, asimismo si la persona a la que estamos peritando nos proporcionó certificado de nacimiento, de estudio, laboral, de residencia, etcétera, etcétera. Y finalmente en la letra C, las conclusiones a las cuales nosotros llegamos de acuerdo a nuestra ciencia, arte, oficio, en este caso nuestra disciplina, que puede ser la psicología o el trabajo social. Entonces, cuando muchas personas, muchos colegas preguntan, ya, ok, pero ¿qué es lo que tiene que ir en el informe? Esto es lo que tiene que ir en el informe, ¿ya? Letra A, letra B y letra C. Tiene que haber una descripción de la persona, tiene que haber un ítem preciso, conciso, que hable sobre la metodología que usamos con todas las técnicas y lo más detallado posible, en qué fecha, por cuánto tiempo, qué instrumento ocuparon, qué metodología. Y finalmente, algo que a lo mejor es muy evidente, pero hablar de las conclusiones, ¿ya? Yo siempre sugiero que las conclusiones ojalá sean enumeradas, ¿ya? Para tú dar cuenta precisamente de en forma de viñetas, así muy esquemático, cuáles son tus conclusiones, ¿ya? Porque a veces los magistrados, los consejeros técnicos o los abogados no leen los párrafos completos, ¿ya? Entonces a lo mejor no necesitamos mucho resumen cualitativo en nuestras conclusiones, sino que necesitamos cosas más específicas, ¿cierto? Persona de 40 años, padre de 2 hijos, que es de nacionalidad chilena, que vive en esta ciudad hace 4 años. Eso podría ser una primera viñeta concluyendo respecto a la persona. La segunda, que aplicaron tal instrumento, por lo tanto, esto fue lo que arrojó. Yo como profesional encuentro que esta es otra conclusión que es muy importante, ¿cierto? Y eso nos va a ayudar de manera muy visual a enumerar nuestras conclusiones. Por otro lado, cuando hablaba de nuestra tercera fuente legal, que puede ser la resolución exenta que existe en el servicio médico legal, actualmente nos encontramos vigente con la 2349 y esta resolución exenta que tiene como un rango menor a lo que es una ley propiamente tal, nos permite regular de manera interna y externa a todos los psiquiatras, psicólogos y trabajadores sociales, tanto del ámbito público como del ámbito privado, que realicen peritaje en esta materia. Entonces, si nosotros andábamos buscando algo más conciso que el 315 que acabamos de ver, podemos utilizar también esta guía metodológica, ¿cierto?, que desde de este servicio regula todo el tema pericial en nuestro país y además es una herramienta pública, ¿cierto? Si tú estás peritando de manera privada, para poder adscribirte y que tu peritaje tenga una estructura, ¿ya? Esta resolución es del año 2009, en ese tiempo era la 10.655,
y como bien acá lo dicen las viñetas, solamente era de psiquiatría y psicología. Después, en el año 2015, hubo una actualización en dichas materias y se agrega por primera vez el trabajo social. Después, en el año 2018, hubo una actualización para las 3 disciplinas y finalmente la que está vigente, la 2349, sobre psiquiatría, psicología y trabajo social. ¿Ya? Acá Carol, está la portada. perdón por Dime, interrumpirte un poquito. ¿Podrías acercarte un poquitín más al micrófono, por favor? me voy a poner audífono. Ah, perfecto, muchas gracias. Me suele pasar eso, así que no sé qué será. Ah, ya, súper, no hay problema. Ahí sí, ¿me escucharé mejor? Sí, mucho mejor, gracias. Ya. Entonces, esta es la portada de la resolución exenta del año 2020. Esta es una normativa interna, como les decía, del servicio médico legal, pero es un insumo público también, y acá ustedes pueden ver en sus números romanos que habla sobre, por ejemplo, en el 9 del informe psiquiátrico, tanto en adultos como en infantos. Por aquí en el 12 ya empieza a hablar del psicológico, y por acá en el romano 13 empieza a hablar del peritaje social. ¿Ya? Así que si estábamos buscando alguna fuente legal, ya lo sabemos, el 315, ¿cierto? Que es como la línea base de cualquier peritaje en cualquier materia, y específicamente si estamos en el área psicosocial podemos usar la 2349 del Servicio Médico Legal. Como estamos hablando de un peritaje en materia penal, va a ser súper necesario entender la ley, que va a ser el marco regulatorio de este tipo de peritajes. Entonces tenemos una diferencia entre lo que era la ley antigua, la 18.216, que era una ley bastante antigua del año 83, como ustedes los ven ahí, donde antiguamente se hablaba sobre medidas alternativas a la reclusión, o las famosas MAR en aquel momento. ¿Ya? Había un análisis clínico de los casos, de las personas, de los adultos, de los imputados que postulaban, que tenían derecho a postular estos beneficios, y por ejemplo, con un análisis clínico podemos decir que era prácticamente lo que el profesional entendía y quería. Ya hay un margen de error del 50% de que se acertara, o de un 50% de que también se errara en la información. Ahí, por ejemplo, se usaban test proyectivos, test de Rorschach, persona bajo la lluvia, y todas esas cosas que nuestros colegas psicólogos suelen usar cuando hacen psicodiagnóstico. Y en esos tiempos, con esa ley, solamente habían 3 medidas a las cuales podían optar las personas que estaban en conflicto con la justicia. Después hubo una reforma de esta ley en el año 2012, y la que está vigente actualmente es la 20.603, y de pasar de hablar de medidas pasamos a hablar de penas sustitutivas. En vez de tener un análisis clínico como se hacía antes, ahora hay un análisis actuarial, ¿ya? ¿Qué vamos a entender por esto? Que hay una ponderación estadística, hay un método mecánico con reglas específicas para valorar, para que ya no haya este porcentaje de 50 de error y 50 de acierto, ¿ya? Entonces lo que hace Gendarmería actualmente es utilizar un instrumento que se llama IGI, ¿ya? Y pasamos de tener de 3 penas, de 3 medidas en el año 83, a tener hoy día 7 condenas, ¿cierto? Un catálogo mucho más amplio con, entre comillas, 7 alternativas, ¿ya? No significa que la defensa privada o la defensoría o el propio imputado decida a cuál de ellas quiere postular, sino que tiene que haber el debido proceso, ¿cierto? Como lo dice el sistema, de que hay ciertos agravantes, atenuantes, también cuánto es la condena que arriesga la persona, para finalmente saber si esta posibilidad de cumplimiento de condena entra dentro de estos 7 catálogos de pena, ¿ya? Así que vamos a ver un poco qué es lo que es este catálogo. La primera es la remisión condicional de la pena, que se traduce en un cumplimiento en una firma mensual. Ya es literalmente ir a un centro de reinserción social, los famosos CRS que existen en Gendarmería, que existen en Libertad, ¿cierto? Que existen en la ciudad, me refiero no a cárcel, donde la persona una vez al mes tiene que ir a firmar un libro, y esa es su condena. Esa condena puede ser por 60 días, por 1 año, 2 años, hasta 3 años si no me equivoco. Y ojo aquí, no tenemos que confundir esta condena
con una medida cautelar que es la famosa también firma mensual, ¿ya? Que este es un proceso, como bien lo dice la palabra, para cautelar que la persona que está en el proceso de investigación no se desaparezca para cuando llegue el momento de la condena, porque cuando estamos hablando acá en este contexto, la persona está a punto de ser condenada, ¿cierto? Y necesita optar a este beneficio de remisión condicional para finalmente cumplir su condena a través de la remisión condicional. Otra pena que tenemos dentro de este catálogo es la reclusión parcial. Como bien lo dice su palabra, hay un cumplimiento parcial de la reclusión y esto se traduce en lo que hoy día conocemos como la famosa tobillera, ¿ya? Que es un dispositivo que va en el tobillo de la persona, del imputado, ¿cierto? Y monitorea a través de telemetría, ¿cierto? A través de GPS y señal de internet, que la persona tenga señal en el domicilio en el que vive para que en cierto rango de horario la persona esté recluida en su domicilio. Por eso es una reclusión parcial. Entonces, Gendarmería tiene que evacuar un informe bien simple que versa sobre si en ese domicilio al cual la persona postula hay señal de internet, hay señal de GPS para que este sistema telemático pueda conectarse con la tobillera y la persona pueda cumplir bajo esa modalidad. Si todo ese informe, que es como casi el chequeo que nos hace BTR, Movistar, para cuando nos cambiamos de domicilio, ¿cierto? Si nos cambiamos a una comuna como muy alejada, donde a lo mejor no hay tanto internet, eso mismo, que se llama factibilidad técnica. Entonces, si la persona tiene factibilidad técnica en ese domicilio, puede cumplir su condena a través de esta tobillera. Cuando la persona quebranta muchas veces este beneficio, o sea, sale de su domicilio porque se va a carretear, porque sale por emergencias, porque no llega a recluirse a su domicilio en los horarios que corresponden, y hay un incumplimiento, la persona tiene que pasar a dormir a un recinto penal, ¿cierto? En vez de quedarse en su casa, ¿ya? Entonces también la defensa en estos casos necesita muchas veces acreditar, sobre todo en el ámbito social, que la persona es buen candidato para cumplir a través de esta reclusión parcial. En el punto 3 y 4 tenemos la famosa libertad vigilada, ¿ya? Que en su punto 3 la tenemos como libertad vigilada solita, que es casi como una libertad vigilada simple, y en el punto 4 la tenemos como intensiva, que fue como la gran reforma que hubo en esta ley y es la población que más cumple condenas a través de este catálogo de las 7 penas sustitutivas. ¿Por qué una es simple y la otra es intensiva? Básicamente por el nivel de intervención que tiene la persona condenada en el sistema. Esta persona tiene que ir durante todo su cumplimiento de condena, condenas que van desde los 541 días hasta los 5 años, a entrevistarse con un delegado de libertad vigilada, que son colegas que trabajan en los centros de reinserción social, en los CRS. Bueno, todas estas medidas las llevan los CRS de Chile, ¿ya? Unidades que son penitenciarias, pero no son carcelarias, ¿cierto? No tienen nada que ver con la cárcel. Entonces, los colegas delegados son trabajadores, asistentes sociales o psicólogos que están especializados en llevar el cumplimiento de esta condena. Cuando la persona es condenada a la libertad vigilada simple, los colegas de Gendarmería tienen que informar sobre el cumplimiento de esta condena cada 6 meses al Tribunal de Garantía, al Juzgado de Garantía, quien lleva el cumplimiento de esta condena. Versus una libertad vigilada intensiva, los delegados de Gendarmería tienen que informar cada 3 meses o incluso de manera mensual cómo va el cumplimiento de la condena de esta persona que finalmente obtuvo esta pena sustitutiva para cumplir su condena, que reitero puede ir desde los 541 días hasta los 5 años. Esta condena, en especial la 4, la famosa LVI, Libertad Vigilada Intensiva, es una de las penas a la que más la defensa pública y la defensa privada, los abogados privados, solicitan peritajes psicosociales para acreditar que esta persona que está en conflicto con la justicia, que está imputado y que va a ser pronto a condenar, necesitan este peritaje, ¿ya? Más adelantito vamos a verlo por qué en particular. Una quinta condena que está dentro de este catálogo es la expulsión del país, que se traduce en algo muy simple cuando una persona de nacionalidad no chilena comete un delito y le dicen algo así como, en vez de quedarse recluido a cumplir en nuestro país en alguna cárcel, le vamos a dar este beneficio que usted no puede volver a ingresar a nuestro país durante 10 años, pero para eso también la defensa tiene que acreditar que la mejor opción para esta persona nuevamente
es la expulsión del país. Esto se hace principalmente también a través de un peritaje social, donde nosotros identificamos que esta persona no tiene ninguna vinculación con el sistema chileno, no hay familia, él o ella estaba de tránsito, no hay ningún proyecto familiar, ya que son cosas como al revés, cuando personas que son extranjeras y tienen alguna vinculación en nuestro país desean permanecer en Chile y prefieren cumplir la condena aquí, y ahí siempre optan a la 4, a la libertad vigilada intensiva. ¿Ya? Ahí es donde proviene el famoso peritaje de arraigo, ¿ya? Que la defensa nos pide que identifiquemos factores de arraigo porque hay alguna trayectoria social, familiar, educacional, laboral, que la persona entre comillas, ata a nuestro país. Por eso va a ser necesario que él cumpla esta condena en nuestro país y además poder continuar, ¿cierto?, con este proyecto de vida que tiene la persona migratorio, ¿cierto?, que se cruzó con la comisión de un delito. En el sexto catálogo de esta modificación de la ley tenemos los famosos trabajos comunitarios, que viene muy, ¿cierto?, del modelo anglosajón, donde en vez de acceder a cualquier tipo de condena o de cárcel, dependiendo del delito que la persona tenga, va a ser mucho más beneficioso que realice trabajos a la comunidad, ¿cierto?, donde los días o el dinero que se debe se convierte en horas de trabajo. Para eso también la defensa necesita acreditar que la mejor pena para esta persona en conflicto con la justicia es cumplir a través de este trabajo comunitario. Y finalmente está la pena mixta, que como bien también lo dice su palabra, es una mezcla entre dos condenas. Aquí, ¿qué pasa? Que hay personas que están condenadas a cárcel, a condenas efectivas, pero cuando cumplen un tercio de esa pena original, pueden postular a esta pena mixta, y ahí se convierte en una libertad vigilada intensiva, ¿ya? En la número 4. Y además, esta libertad vigilada intensiva, cuando se otorga a través de una pena mixta, viene con monitoreo telemático. O sea, sí o sí, la persona sale con una tobillera egresando de la cárcel. Entonces sale a cumplir el saldo de su condena a través de una libertad vigilada intensiva con una tobillera y se somete a las mismas condiciones que las personas que fueron directamente condenadas a través de la condena número 4. Aquí Gendarmería evacúa dos informes. El primero, que tiene que ver con el GPS, ¿cierto? Que la persona tiene señal en el domicilio al cual va a salir a cumplir su condena. Y además, los delegados de libertad vigilada hacen este segundo informe sobre la factibilidad de que esta persona cumpla un plan de intervención, ¿cierto? Un plan de reinserción a través de un CRS. Entonces acá la ley es súper específica y dice que este informe que hacen los delegados, el asistente, el trabajador, el psicólogo de Gendarmería, tiene que ser favorable sí o sí para que se cumplan todos los requisitos que son copulativos para que la persona obtenga esta salida de cárcel y pase a cumplir en libertad. Si el informe es negativo, entre comillas, no hay nada que hacer. Aún así, la defensa pide como una especie de segunda opinión o un metaperitaje para que psicólogos y asistentes trabajadores sociales emitan una opinión, y ahí también hay una especie de fuente laboral por la cual también los abogados no pueden pedir un peritaje en esta línea, ¿ya? Así que estas 7 son las que tienen que ver en específico con personas que están en proceso a puertas de ser condenadas, ¿cierto? Y necesitan acreditar de alguna manera que tienen condiciones para cumplir a través de libertad su condena, porque la segunda patita tiene que ver cuando las personas están en proceso de investigación, ¿ya? Entonces acá vamos a suponer, o sea, lo que pasa es que cuando las personas están privadas de libertad en un centro de cumplimiento, en una cárcel, en un recinto penal, ¿cierto? La defensa siempre tiene acceso a pedir que esto se modifique, ¿ya? Y eso es un cambio de medida cautelar. Entonces el abogado, la defensa, tiene que demostrar que va a ser mucho más beneficioso para esta persona imputada, que en vez de que esté cumpliendo estos 30, 60, 90, 180, 150 días de prisión preventiva, los cumple en domicilio. Y ahí es donde los colegas abogados defensores necesitan, a través de un informe psicosocial o psicológico, indistintamente, la mejor opción es que se cambie esta medida cautelar, ¿cierto?, de prisión preventiva por una reclusión domiciliaria, ¿ya? Entonces ahí también hay una fuente de solicitud por parte de los abogados de que nosotros hagamos un peritaje.
Entonces acá en naranjito es donde yo digo que son el tipo de pena o las solicitudes que mayor frecuencia nos piden a nosotros como peritos, como profesionales, ¿cierto? Que hagamos un pronunciamiento respecto al área penal, para optar a la libertad vigilada, para optar a trabajos comunitarios. Esta segunda opinión, que si bien es poco probable que cambie la opinión principal de Gendarmería, o sea, hay que convencer al juez de garantía que un peritaje privado tiene más peso que la propia opinión de Gendarmería, siendo que los propios delegados de libertad vigilada son los que llevan las condenas. Entonces, aunque es una alternativa, ¿cierto?, que tiene la defensa pública o el defensor privado, también es una fuente también donde nos pueden pedir nuestra opinión profesional. Y evidentemente el cambio de la medida cautelar, ¿ya? Así que lo que siento que suele pasar es que muchas personas peritan desde el área de familia y quieren migrar al área de penal y no saben qué es lo que se pide, quién lo pide, solamente saben que es un informe penal. Entonces, acá está como bien ejemplificado para qué tipos de solicitudes podemos realizar nosotros peritaje. Entonces, como yo les decía, el que mayor se pide es para la libertad vigilada. Precisamente su artículo 15 dice en la propia ley que la persona que está optando a este beneficio, a esta pena sustitutiva, los antecedentes de él sociales y las características de personalidad, más la conducta anterior que haya tenido, más la conducta que haya tenido después de la comisión del delito, van a ser determinantes para concluir que una intervención individualizada, en conformidad al artículo 16 de esta ley, pareciera eficaz para este caso en específico, para una efectiva reinserción social. Entonces, dichos antecedentes deben ser aportados por los intervinientes, en este caso por el propio abogado de la defensa, antes que se pronuncie la sentencia condenatoria. Entonces, cuando nos piden un informe para acreditar que la persona puede acceder a cumplir a través de una pena de la 20.603 o antigua 18.216, esto en específico es lo que nos piden, acreditar el artículo 15, que el imputado tiene los antecedentes sociales o características de personalidad, y desde ahí es donde nace este famoso peritaje psicosocial, ¿ya? Donde el psicólogo se puede pronunciar respecto al tema de las características de personalidad y nosotros como trabajadores sociales desde el ámbito social, ¿ya? Esto tiene que producirse antes de la dictación de la sentencia, y aquí es cuando a abogados muy antiguos todavía siguen llamándole al famoso informe presentencial, ¿ya? Porque eso murió con la reforma. Entonces, también cuando pasamos de la 18.000 a la 20.000, bueno, de la 18.216 a la 20.603, desaparece la figura de ese presentencial y se convierte en esto, acreditar artículo 15 de la 18.216 o 20.603. ¿Por qué se sigue llamando así? Porque nos quedamos con esta parte de que se tiene que aportar antes del pronunciamiento de la sentencia. Entonces se quedó pegado como eso presentencial. Entonces aquí es cuando las personas dicen, ya, ¿cómo acredito que esta persona que está en conflicto de la justicia, que cometió un delito, entre comillas, es buena persona, es buen candidato? Entonces ahí es cuando los colegas empiezan a decir, es que es mamá, es que es papá, es que tiene cuarto medio, es que está trabajando, es que quiere trabajar, es que es súper buen vecino. De hecho, en la junta de vecinos firmaron una lista, firmaron 40 personas, o sea, la persona es súper buena, señorita, así como que todos tratan de venderse a la persona que cometió un delito finalmente como una súper buena persona. Entonces uno dice, ya, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo digo? Entonces, ¿cómo defiendo lo indefendible? Que es lo que me preguntan siempre mis alumnos cuando empiezo a hablar de esto. Entonces, si nosotros seguimos con esta lógica de sacarle foto a la casa, de mandar todos los certificados de nacimiento de los hijos que tenga la persona, de acreditar que es súper buena persona porque tiene a su pareja embarazada o porque ella misma está embarazada, de que tiene muchas ganas de estudiar, ¿cierto? Que tiene un ofrecimiento de un contrato, ¿cierto? Porque acá su futuro empleador le está ofreciendo que apenas salga de la cárcel va a ir a trabajar aquí a esta industria. Pero eso son puras promesas, ya son cosas que se les lleva el viento, son cosas que quizás no se puedan cumplir cuando la persona recupere su libertad.
Y llenamos un informe de puras fotos, de puros certificados, de puras buenas personas, y no tenemos nada de lo criminológico propiamente tal, que es lo que finalmente hace Gendarmería en sus procesos de reinserción, en sus procesos de intervención, que es lo que hacen cuando se adscriben al modelo, ¿cierto? Y nosotros seguimos hablando de que tiene cuarto medio, de que tiene irreprochable conducta anterior, de que es súper buen papá, de que es súper buena mamá. Entonces, los que yo les vengo a comentar y evidentemente lo que vamos a desarrollar en extenso durante el curso de este jueves y este viernes es conocer este modelo que se llama RNR, por sus siglas que evidentemente están acá, ¿cómo se llama? En mayúsculas, ¿cierto? Está el principio de riesgo, está el principio de necesidad y está el principio de responsabilidad. ¿Qué significa el riesgo? Que una persona que está en conflicto con la justicia, a mayor nivel de riesgo, va a necesitar mayor nivel de intervención, ¿ya? Mayor nivel de una persona que está detrás de ella. El principio de necesidad significa que la intervención que se realice va a tener que estar focalizada en cosas que inciden directamente sobre la conducta delictual de esta persona. Y el principio de responsabilidad tiene que ver con que las cosas que se hagan para esta persona que está en conflicto con la justicia tienen que estar sujetas a las particularidades de este sujeto, ¿ya? Es súper diferente intervenir a un delincuente en la comuna de Arica, que puede ser, por ejemplo, varón de 20 años y que es aymara, a un delincuente que sea de ascendencia mapuche y que tenga 55 años y que vive en Concepción. ¿Ya? Si bien los dos a lo mejor cometieron el mismo delito, las cosas que se van a hacer aquí por el norte van a ser muy diferentes a las cosas que se hagan allá por Concepción. ¿Ya? Asimismo pasa con todas las variables que intervienen, la verdad, en todos los procesos que nosotros llevamos en el área psicosocial. Es muy diferente ser mujer, ser niño en la metropolitana, en el sur, en lo rural, ser mujer, ser indígena, tener embarazo adolescente, vivir en un sector alto, vivir con deprivación sociocultural, con menos recursos económicos. Entonces, todas esas variables tienen que estar en el ojo de la persona que está haciendo cumplir la condena para que la condena se cumpla de la mejor forma. Entonces, con el riesgo, ¿qué es lo que se va a hacer? Es a quién voy a intervenir. A una persona que tiene riesgo bajo, una persona que tiene riesgo medio, una persona que tiene riesgo alto. Entonces, lo que hace Gendarmería es focalizar sus recursos, evidentemente, en las personas que tienen mayor riesgo de reincidencia. ¿Qué es lo que van a hacer dentro de ese proceso de intervención? Van a atacar precisamente las necesidades, ¿cierto? Y estas son los que los autores, lo que el modelo dice, que tienen estrecha relación con la conducta delictual. Y ahí los autores, algunos de ellos, como bien acá lo dice la lámina, Andrews y Bonta dicen que son 8 factores en específico que tienen directa relación con la comisión de los delitos, ¿ya? Y eso no tiene nada que ver con tener cuarto medio, con ser buen vecino, con tener una lista de 100 vecinos que firmaron por ti porque tú eres súper buena persona, ¿cierto? Cuando estabas acá, cuando estabas en libertad antes de cometer el delito, eras el mejor vecino porque plantaba árboles, salía a barrer la calle todos los domingos, de hecho participaba en la fiesta de Navidad. Nada tiene que ver con eso. Y finalmente, como les hablaba recién, la capacidad de respuesta, ¿cómo lo voy a hacer? Ya va a ser muy diferente, por ejemplo, intervenir a una persona, entre comillas, normotípica versus una persona que quizás sea neurodivergente, a una persona que hable creolé que en vez que hable español chileno. Va a ser muy diferente a una persona que toda su vida ha vivido la ruralidad versus una persona que ha vivido toda su vida en la metropolitana. Entonces hay técnicas específicas cognitivo-conductuales, que es lo que significa esa CCDI. También vamos a tener que conocer el estado motivacional que está esta persona para el cumplimiento de la condena. También tenemos que tener conciencia de cómo aprende esta persona, si es más auditivo, más visual, si es ambos, ¿cierto? Si a lo mejor le resulta más lo escrito. Y finalmente, características particulares que tienen que ver con lo que yo les decía, lo sociodemográfico, la historia de vida,
barreras lingüísticas, a lo mejor también hay trastornos de personalidad, hay otras enfermedades quizás que están a la base que van a interferir que este proceso se lleve como de manera, como un avión, ¿cierto? Como uno esperaría. Así que, habiendo hablado de todo esto, y también habiendo introducido el concepto que nos piden los abogados de arraigo social, finalmente uno dice, ok, entonces, ¿cómo lo hago? ¿Ya? Si esto no es arraigo social, si hay autores, hay un modelo que dice que hay 8 factores, ¿cómo yo veo estos factores? ¿Cómo hablo? ¿Cómo yo lo puedo medir? ¿Cierto? ¿Cómo lo puedo entender yo? ¿Cómo lo puedo finalmente llevar a mi peritaje? Entonces, no quiero desconocer la lógica que pide el sistema judicial, que puede ser la Defensoría Penal Pública, que puede ser un abogado particular que trabaja como defensor penal privado, pero ellos siempre nos hablan de arraigo, ¿ya? Acreditar el arraigo social. Y con la palabra social metemos ahí, o el sistema mete todo esto que yo les decía, educacional, laboral, familiar, comunitario, y todo lo que significa estar adscrito a un sistema, ¿cierto? Desde el modelo sistémico, ¿cierto? Porque es poco probable que nos toque peritar a un ermitaño que vive en la punta del cerro, ¿ya? Porque solo ahí podríamos decir que este tipo, esta persona, esta mujer, no está conectada con absolutamente nada, ¿cierto? Y no pertenece a ningún sistema. Sea por más persona, familia unipersonal que viva solo, uno siempre está conectado a un sistema. Entonces, claro, evidentemente si a mí me tocara ir a la cárcel a cumplir una condena, claro, yo dejo de trabajar, dejo de hacer relatoría, ¿cierto? Dejo de ser mamá, dejo de ser esposa, dejo de ser hija, y eso es lo que el sistema, los abogados pretenden que nosotros acreditemos, ¿ya? Entonces, con esa lógica, es como que tenemos que acreditar al magistrado, ¿cierto? Y darles insumos a esta defensa de que es mucho mejor que la persona cumpla en libertad que cumpla en cárcel, porque está un hijo esperándolo, porque él es jefe de familia, porque es el que lleva el sustento al hogar, es quien paga la universidad de esta hija que está quedando, ¿cierto? Sin este adulto responsable, etcétera, etcétera, ¿ya? Pero sí lo operamos desde la lógica del modelo, va a ser mucho más defendible lo indefendible, ya que es como lo que les cuesta a los colegas cuando empiezan a peritar en materia penal. Entonces, como arraigo social, vamos a entenderlo desde el diccionario jurídico, que es el vínculo que tiene toda persona con un lugar, ¿cierto? Y más allá de la tierra es el arraigo que tenemos hacia el lugar al que pertenecemos, ¿cierto? Hacia nuestra familia, hacia nuestro hogar, y así muy sistémicamente a nuestra población, a la ciudad en la que vivimos, a lo que hacemos, al trabajo en el que pertenecemos, ¿cierto? Al rol de trabajador, de dueña de casa, de mamá, papá, de universitario, en el contexto que estemos, ¿cierto? Arraigado, ¿cierto?, al rol que estamos ejecutando. Este arraigo se constituye como una exigencia legal en los procesos de índole penal referido al conjunto de circunstancias que tiene la persona, materiales o personales, que garantizan que el imputado no sustraerá de la acción de la justicia, o sea, la acción condenatoria, por lo tanto, hace innecesaria la adopción de una medida cautelar, por ejemplo, como la prisión preventiva. ¿Ya? Entonces ahí nosotros tratamos nuevamente de acreditar que va a ser mucho mejor que en vez de que esté recluido en la cárcel porque va a dejar de trabajar, de proveer a la familia, de maternar, de cuidar, para que cumpla la medida cautelar, por ejemplo, en domicilio, o cumpla la condena cuando ya sea condenada, evidentemente, que lo haga también desde su casa, ¿cierto? Que no pierda el arraigo hacia los roles que está ejecutando. ¿Por qué esto es tan importante entonces? Por ejemplo, acá los autores del modelo, como ya lo había dicho hace un ratito, Bonta, Andrews, Hott, hay varios autores más que después se han sumado con el tiempo a este modelo del RNR, dice que si se realiza una intervención a una persona que ha sido condenada con uno de los principios de la R, de la N o de la R, la reducción de la reincidencia aumenta. Así que si se hacen intervenciones diferenciadas donde existan estos 3 principios, o sea, un profesional de gendarmería, evidentemente, que lleve una condena adscribiéndose al riesgo de esta persona, a la necesidad criminógena que tiene
y a las características de respuesta que tiene el condenado, esto va a aumentar en un 35% si este proceso de reinserción se entrega cuando la persona se mantiene conectada a lo que sigue haciendo, o sea, cuando el servicio se entrega en la comunidad. Entonces, con eso se reduce de una manera, entre comillas, muy drástica, de un 17% a que la persona lo cumpla en cárcel, a un casi 40% a que la persona lo cumpla desde la comodidad de su casa. Ya eso es lo que dicen los autores. ¿Por qué? Porque está esta lógica de que cuando uno siempre habla de las personas que están recluidas, vulgarmente se dice hay que darles comida, hay que pagarle el agua, hay que pagarle la luz, y más encima en la cárcel ni trabajan, ¿cierto? Es como una cuestión súper popular que se escucha de las personas que no están vinculadas un poco al área psicosocial. Entonces, también asumimos que va a ser súper más productivo, que esta persona se siga autososteniendo en la sociedad, ¿cierto? Sigue ejecutando su rol de estudiante, de trabajador, de dueña de casa, de proveedor de una familia, que siga pagando sus impuestos, manteniendo su trabajo, pero que además cumpla esta condena a la cual tiene que, puede ser, como ya lo hemos dicho, ¿cierto? De un año y medio hasta 5 años. Entonces, súper más productivo tener a una persona cumpliendo una condena en el sistema libre versus en el sistema carcelario intramuro, como se dice en gendarmería, o en un sistema de cárcel. Eso es lo que busca. Acá por el otro lado, en el punto 2, y también nosotros podríamos reflexionarlo, ¿cierto? Pucha, decir, quizá entregar una tasa de reincidencia, una reducción de la tasa de reincidencia del 35% es muy baja. Uno podría pretender que esto, si es tan maravilloso, fuera del 100%. Pero los autores evidentemente dicen que intentar una cura total de cualquier cosa, y evidentemente de la delincuencia, es imposible, ya es una meta poco realista. Por lo tanto, a lo que se apunta a este 35-40% ya es bastante bueno. Ya por eso se invierten muchos recursos en el tema de reinserción. Ya por eso hay muchos CRS en casi cada comuna de nuestro país. Hay hartos profesionales que trabajan en esta temática en gendarmería, y el sistema, entre comillas, se ha vuelto tan bueno. Ya esto empezó con esta ley primero, pero hoy día esto ya no solo se realiza en los centros de reinserción social, sino que también se realiza en la propia cárcel, o sea, el modelo RNR se realiza en la propia cárcel, y también en lo que antiguamente se conocía como patronato de reos, ya que hoy día se llaman CAIS, Centro de Atención de Integración Social, con las famosas libertades condicionales, ¿ya? Así que, como este modelo, entre comillas, es tan exitoso, Gendarmería lo que pretende, o lo que quería el Ministerio de Justicia cuando implementó el modelo, un poquito más allá, antes del 2012, era que todos los sistemas de todas las personas que estuviesen condenadas trabajaran bajo esta misma lógica, ¿ya? Así que qué mejor que nosotros, que pretendemos peritar o ya lo estamos haciendo de manera privada, tengamos estos mismos lentes para que cuando la persona, nosotros la evaluamos como imputado, cuando toque ir a su condena como ya condenado, ya va a estar con esta misma lógica. Entonces aquí salimos de hablar de buenas personas y personas que solo tienen cuarto medio o que tienen súper buenos antecedentes, a personas que tienen necesidades de intervención bajo este modelo de RNR. Acá en esta tablita 2 que podemos ver, por ejemplo, dice que la tasa de éxito de personas que fueron intervenidas con el RNR fue del 29%, versus cosas, por ejemplo, como muy mundanas para entender un poco la lógica. Cuando uno se toma una aspirina para prevenir un evento cardíaco, esa tasa de éxito es solamente del 3%. O sea, lo que los autores acá no intentan decir es que actuar desde el modelo RNR es mucho más efectivo que cuando nosotros nos tomamos una aspirina para prevenir, por ejemplo, un evento cardíaco. Así, por ejemplo, la quimioterapia, cuando hay cáncer, la tasa de efectividad es un 11%, y si seguimos interviniendo con este modelo, la tasa es mucho más alta, del 29%. ¿Ya? Hay harto estudio, hay harto análisis respecto al uso de este modelo, por eso es tan exitoso y por eso está en tantos países también de habla inglesa. Y nosotros somos pioneros en Chile al utilizarlo en Latinoamérica, ¿ya? Porque es un modelo anglosajón, es de origen canadiense y es ampliamente utilizado en muchos países de habla inglesa.
Entonces, ¿qué es lo que se pretende hacer con esta evaluación del riesgo? Bueno, evidentemente esto tiene una lógica que se ha ido mejorando en el tiempo. Hay un modelo de primera generación que era por allá por el 1950, que yo les decía antiguamente estaba lo del juicio clínico. O sea, yo creo que te va a ir bien y yo creo que te va a ir mal. Creo que vas a reincidir y creo que no. Entonces ese porcentaje era un 50 y 50 de error o de acierto, y nadie podía predecirlo porque dependía prácticamente de la persona que estaba en conflicto con la justicia. Pasamos a la década del 80, del 90, para entrar a un modelo de segunda generación, donde se dan cuenta que hay factores estáticos que tenían las personas en conflicto con la justicia, y se empiezan a utilizar ya instrumentos actuariales, pero con ponderación estadística. Acá se dan cuenta que esto no es muy útil para los procesos de condena de las personas porque hay factores que no son modificables, porque hay factores estáticos, como bien lo dice ahí en negrita. Pasamos al año 90, 2000, a un modelo de tercera generación, donde los instrumentos que se empiezan a utilizar eran de factores estáticos y factores dinámicos, y ahí es cuando se dan cuenta que esto necesita un upgrade más para pasar a un modelo de cuarta generación, que es el que actualmente se usa en Chile y en todos los que se adscriben al modelo de RNR, donde hay una gestión del riesgo, ¿ya? Entonces, a mayor nivel de riesgo, la persona necesita mayor chequeo, mayor intervención, versus una persona que tiene menor riesgo va a necesitar menores recursos. Entonces, la idea es que si una persona está condenada, por ejemplo, a 3 años, si ingresa con un riesgo alto, con esta tasa de éxito del 40, lo más probable es que en su segundo año esta persona ya no sea riesgo alto, sino que sea riesgo medio y riesgo bajo. Evidentemente hay una tasa también de probabilidad de que esto no ocurra, que también tiene que ver con factores medioambientales, ¿cierto? Pero la tendencia es a la tasa de éxito, que es del 40%. Entonces tiene que haber una disminución de riesgo porque se intervienen los factores que están directamente relacionados con la conducta criminógena. Bueno, como les decía, el modelo es canadiense, es ampliamente utilizado en países de lengua inglesa, ¿cierto? Responde a la ineficacia de que antes nada servía para reducir la reincidencia. Es un modelo que se utiliza de manera presencial, ¿cierto? Tiene amplio respaldo de la comunidad científica y su efectividad hasta el 40%, hay estudios que lo indican. Por eso el Ministerio de Justicia en nuestro país hizo una gran inversión para implementar, para cambiar la ley, para traer el modelo, para comprar los derechos, para contratar profesionales, para capacitarlo, etcétera, etcétera. Ay, se me repitió. Bueno, el modelo no se sustenta por sí solo, evidentemente no podemos decir que necesita solamente estos 3 principios, sino que también hay un marco conceptual que lo sostiene, que es casi como una pirámide, un cemento, ¿cierto? Esos 3 procesos que están ahí a la par para que este RNE resulte. Y lo más importante de ello, y muy cortito, es, por ejemplo, la forma en que nosotros aprendemos, ¿ya? Así como aprendemos a andar en bicicleta, si no lo hacemos constantemente es probable que lo olvidemos. Entonces, toda conducta que es aprendida también puede ser desaprendida. Por lo tanto, si yo crecí en un mundo delictual y mi naturalidad era delinquir, si aprendo a no hacerlo, lo probable es que deje de hacerlo, ¿cierto? Por una socialización en ese orden, ¿cierto? De alterar las conductas criminógenas. También está a la base el enfoque cognitivo-conductual, que nos indica que los refuerzos positivos de las conductas transgresoras van a hacer que esta conducta se mantenga. Por lo tanto, hay que entregar técnicas de desaprendizaje, ¿cierto? O aprender nuevas conductas, instalarlas para que se desadecue, ¿cierto? Se desincorpore esta actitud criminal. Y también tienen que estar presente el enfoque motivacional, donde los profesionales tienen que hacer estrategias y tienen que también diagnosticar el estadio motivacional en la que está esta persona en cumplimiento, para promover el proceso de cambio tal cual se lleva en los procesos de adicciones, de tratamiento de las adicciones, ¿cierto? Entonces, hay que diagnosticar en qué proceso motivacional está la persona para utilizar ciertas técnicas para que la información llegue, ¿cierto? Y haya un proceso de insight en la persona para poder sostener estos cambios en el tiempo. Entonces, el Ministerio de Justicia compra
los derechos de este instrumento, que acá en nuestro país se llama IGI, ya lo más probable es que alguno de ustedes lo conozca por ahí, les suene, ya, pero es un documento, es un instrumento que es exclusivo uso del Ministerio de Justicia, por lo tanto solo lo usa Gendarmería, ya los derechos se los compra a esta empresa que está acá abajito, a la MHS, quienes tienen todas estas versiones que están acá al ladito, ya el IGI original afuera se llama LSI, que en inglés significa Level Service Inventory, y tiene sus diferentes versiones, que está la R de revisado, está el juvenil, que es el YUD, que está, por ejemplo, en rojito, el tercero. En la parte final, como ustedes pueden ver, está la sigla del RNR. Así que en Chile se usa bastante poco como LSI, porque hay que comprarle los derechos a la MHS. No podemos usar el IGI nosotros como no Gendarmería, porque es un instrumento que lo usa propiamente Gendarmería, pero lo que sí podemos nosotros hablar y hacer es del modelo. El modelo es libre, ¿cierto? No tiene derecho, o sea, si bien tiene autores, no se paga para usar esto, entonces ahí es cuando nosotros necesitamos aprender cuáles son los factores de riesgo que hablan precisamente los autores para saber cuáles son los factores que modifican la conducta delictual, ¿ya? Este instrumento es de valoración actuarial, ya incluye el juicio del profesional, o sea, no es una encuesta donde yo entrevisto a la persona, sino que a través de una entrevista semiestructurada yo voy recogiendo lo que el instrumento pide y finalmente yo soy la que valoro qué tan grave o qué tan leve es ese factor para finalmente darle este puntaje. No es un test psicológico que apliquen solamente los psicólogos, de hecho en Gendarmería lo aplican la mayoría de los profesionales que trabajan en el proceso de reinserción, asistentes, trabajadores sociales, psicólogos, terapeutas, también hay algunos profesores ejerciendo en estas líneas de intervención, terapeuta ocupacional, profesores, orientadores familiares, pues también hay a lo largo de Chile, así que no es algo privativo a nuestra profesión. Yo soy asistente trabajadora social. Evidentemente busca el modelo, evaluar los factores de riesgo, ¿cierto? Para saber si es alto, medio, bajo y detectar las necesidades específicas que hay que tener para modificar este nivel de riesgo. Y como ya lo he dicho, hay varias investigaciones, hay mucho metadato de lo exitoso que es el modelo para hablar sobre la modificación de los factores de riesgo para finalmente modificar la conducta delictual. Muy cortito entonces, ¿cuáles son estos 8 factores? Bueno, los autores lo dividen en 2, que están los 4 grandes, que son estos que ustedes pueden ver por el lado izquierdo, la historia delictual, el patrón antisocial, las actitudes antisociales y la asociación con pares antisociales, que estos son de los 8, estos tienen mucho peso en lo que es la mantención de la conducta delictual, versus los 4 moderados que llaman los autores, que son tener problemas con la familia de origen o con la familia actual que yo conformo, tener problemas en la escuela, en el trabajo, si tengo un rol de estudiante o de trabajador, el tiempo libre a que lo dedico, ¿cierto? Cómo lo uso, y finalmente, y en último orden, si ustedes se pueden dar cuenta, si hay algún abuso de sustancia. Entonces, no es una correlación directa tener un patrón de consumo de alcohol o de droga o cualquier abuso de sustancia, la verdad, para decir qué es lo que justifica la conducta criminal, sino que dentro de los 8 es el último, ¿ya? Que evidentemente necesita un proceso de intervención especializado para que este factor se modifique, ¿cierto? Para que no esté ese riesgo, para que no se desate la conducta criminal. Los autores dicen que también hay cosas que no son criminógenas, que no tienen directa relación con la comisión del delito, pero no están directamente relacionados con estos 8, pero que nosotros no deberíamos no fijarnos en ello. Evidentemente, en un proceso pericial de diagnóstico, donde después nosotros no tenemos ya nada que ver con este posible cliente, con este imputado, ¿cierto? Pero sí va a ser muy necesario que dentro de nuestro peritaje nosotros hagamos distinción de ello, que puede haber psicopatología, pueden haber trastornos emocionales, de ansiedad, puede haber
algún proceso de victimización, puede haber vulneración socioeconómica, puede haber deprivación sociocultural, la persona puede estar inserta en alguna comunidad, en algún barrio, población que sea de características muy delincuenciales, de alto riesgo, etcétera. Ya eso va a ser muy necesario identificarlo, pero no están dentro de estos 8 factores que los autores dicen que son los primordiales. Y acá lo pasé muy rapidito, pero acá va a ser súper importante el tema de la actitud antisocial, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a entender como una actitud antisocial? Son las creencias, los valores, la forma en que la persona en conflicto con la justicia racionaliza su conducta delictual, y eso hace que mantenga estados cognitivos poco saludables, ¿cierto? De ira, de resentimiento, que se mantenga una identificación criminal con lo delictual, y para ello nosotros sí o sí vamos a tener que hablar de distorsiones cognitivas, ¿ya? Entonces son errores en el procesamiento que tiene una persona cuando está relacionada a lo delictual, que son creencias desadaptativas que no se ajustan al entorno, que son las razones por las cuales la persona finalmente comete un delito, ¿ya? Ese error en cómo la persona procesa la información tiene que ver o se influencia directamente por la conducta que ha sostenido en el tiempo o por un estado emocional que la persona haya desplegado durante toda su infancia, adolescencia y la mantenga en la adultez, pero es un fallo en el pensamiento y ahí es muy crítico. ¿Ya? Entonces la persona, después de haber pensado durante tanto tiempo así, lo piensa así, ¿ya? No es es casi algo automático. Esta forma en que las personas piensan, especialmente con lo delictual, no solo son acerca del delito, sino que son acerca de ellos mismos, acerca del mundo y acerca del futuro. Entonces ahí es cuando nosotros encontramos frases como no creo que me pillen, ¿cierto? O no es la primera vez que lo hago y nunca me han pillado, ¿cierto? O a veces las personas suelen decir que ellos son súper hábiles para desarrollar esta conducta criminal, o que si los pillan hacen un periodo de cárcel y rápidamente después vuelven a salir y vuelven a lo mismo. Entonces, como han estado en este circuito y como digo, tienen estos lentes puestos en este procesamiento de información, eso hace que se mantengan en esa cadena delictual. Entonces, lo que necesitan esas personas es una intervención cognitivo-conductual para erradicar estos pensamientos antisociales e instalarlos por unos que sean más prosociales. Así que hay distorsiones cognitivas que son específicas para el tema de los infractores de ley, que a nosotros nos van a hacer entender y tratar de explicar desde un peritaje, ¿cierto?, de esta instancia investigativa, de cómo esta persona procesa la información y tratar de dar una explicación de por qué se cometió el delito, más allá de que no sabía lo que hizo, la persona dice que lo pillaron, la persona dice que le pusieron la droga, la persona no sabía que llevaba esto en la mochila, la persona solamente le robó a una persona que estaba despistada. Y en particular, la verdad, también hay distorsiones cognitivas que son muy específicas de las personas que cometen agresiones sexuales, ¿ya? Que son ya como un tema más profundo, pero que están como en un orden un poco más intenso en relación a lo delictual, pero que también son errores en el procesamiento de la información. Y ahí es como cuando escuchamos discursos como ella quería, ella se me tiró, ella estaba usando esta ropa, etcétera, ya que están muy asociadas también a esta diferencia etaria, ¿cierto? Cuando el agresor, él o la agresora, tiene muchos años de diferencia y vemos temas de agresiones sexuales a personas menores de 18 años, ¿ya? Que hay una fantasía de que podían sostener una relación amorosa, ¿cierto? Con, no sé, por personas de 40 años con víctimas de 12, de 15, etcétera. Así que va a ser muy importante entonces conocer las distorsiones cognitivas para específicamente hablar de ítem, que son las actitudes o orientaciones criminales que tienen las personas que tienen en conflicto con la justicia. Eso, terminé. 9-4. ¿Estamos listas para el bloque de preguntas, Carol? Sí, dale María Jesús.
Ya, súper. Les vamos a pedir que vayan levantando las manitos quienes tengan dudas o consultas que quieran plantearle a Carol. También les vamos a pedir que sean, ojalá, breves para que podamos alcanzar la mayor cantidad de gente posible a plantear sus dudas. Eh, Eso, ahí están empezando a levantar las manitos. Como les decía, ojalá sean breves para que la mayor cantidad de gente pueda plantear sus dudas y así Carol pueda responderlas también. Vamos con Constanza. ¿Se escucha? Sí. Sí, Sí, te hola. escuchamos. Eh, Hola, buenas. Tengo una duda más bien desde el tema como de familia. Cuando se habla de peritaje, por ejemplo, y lo que es la red, por ejemplo, Mejor Niñez, ¿cuenta como un peritaje, por ejemplo, un informe DAM? Porque en general se supone que solo DAM puede hacer cierto tipo de pericias, que de hecho se ocupa esa palabra, entonces me gustaría saber cómo qué relación tiene, de qué se desprende esto, porque claramente Tribunales de Familia es una entidad como independiente y veo esto más enfocado como al tema de los adultos, entonces me gustaría saber eso. No sé si se entiende mi Sí, pregunta. sí, Constanza, lo que hace un DAM es súper específico, ya en un momento diferente, porque acá estamos en sede penal, ¿cierto? Estos son litigantes que están en juzgado de garantía o en los tribunales orales, pero el momento en el que participa el DAM es bueno, el juez pide una opinión especializada, ¿cierto? Para saber qué derechos han sido vulnerados en estas causas proteccionales, evidentemente, donde el DAM participa para diagnosticar, ¿cierto?, cuáles han sido los derechos vulnerados y entregar una sugerencia de cuál podría ser la medida reparatoria y el ingreso a algún programa de la red de Mejor Niñez. Súper, muchas gracias Constanza. Vamos a ir con Karen ahora. Hola, buenas noches. Hola, Hola Karen. Karen. Hola, bueno, agradecer a la expositora, muy buena presentación. Para mí este modelo es nuevo y por lo mismo mi pregunta es, ¿desde cuándo se aplica? Y bueno, tú lo dijiste, que solo Gendarmería podía evaluar. ¿Qué incidencia tiene con respecto si hay estadísticas de este modelo, desde cuándo se empezó a utilizar aquí en Chile, eso, porque me quedan como bastantes dudas respecto desde cuándo se implementó y cuál es el porcentaje, digamos, de resultado que existe hasta el momento. Si ha habido alguna evaluación, eso. Ya. Se empezó desde el año 2012, que entró en vigencia la 20.603. Evidentemente ya han pasado 10, ya estoy perdida, un poco más de 10 años, 12 años, donde han pasado personas que han cumplido, por ejemplo, el máximo de la condena que podía ser a través de la primera instancia donde se empezó a implementar, que eran los CRS. Entonces, ya si alguien fue condenado en el año 2012, de hecho, la ley entró en vigencia casi en el último trimestre del año 2012, entonces alguien que fue condenado en el año 2013 y tuvo una condena de 5 años, ya egresó exitosamente con este modelo. Y Paz Ciudadana ha sido una entidad que se ha encargado de sistematizar un poco estos estudios, y también Gendarmería ha hecho sus estudios propios a través de su departamento de reinserción, porque como bien decía, esto partió en condenas en libertad, en los CRS, pero hoy día se utiliza en cárcel, ¿cierto? Personas que cumplen 10, 15, 20 cadenas perpetuas, y personas que también están cumpliendo en libertad en los antiguos patronatos de reo, actuales CAIS, personas que salen con libertad condicional. Entonces, todos los sistemas de Gendarmería están conectados, ¿cierto?, a través de este modelo RNR. Todos los profesionales están usando el IGI, así que los datos estadísticos están por esa línea. Karen, me parece que era tu nombre, Paz Ciudadana, y los propios estudios que ha hecho Gendarmería al respecto. Deberían ser estudios un poco insípidos porque recién hay personas que han cumplido, ¿cierto? Recién se está levantando información, entonces quizás todavía no es el momento de análisis comparativo versus este 40% con el que se trae el modelo a nuestro país, pero
está tan probado, ¿cierto? Y tanto dato empírico que los niveles de reincidencia deberían estar en ese orden, una tasa de éxito del 40%. Perfecto, muchas gracias por tu respuesta, Carol. Gracias por tu pregunta, Karen. Vamos con Constanza. Hola, mi pregunta va enfocada al modelo de RNS respecto a la responsividad, que no me quedó tan claro como quiera. Mira, como bien lo decía, el modelo es anglosajón, entonces la R viene de la palabra en inglés responsivity, que se tradujo al español como responsividad, que es una palabra casi inexistente, o sea, es inexistente en nuestro lenguaje, por eso se le agrega el capacidad de respuesta, que finalmente es la capacidad de respuesta que tiene la persona que está recibiendo el servicio para responder, valga la redundancia, a la intervención. Entonces, como bien yo trataba de decirlo, va a ser muy diferente hacer este proceso de intervención a un adulto de 18 años que vive en la región metropolitana versus a un adulto, 18 años, varón, que vive en Chiloé, que vive, por ejemplo, de la pesca o que está en una comuna muy rural, no está urbanizado. Entonces, el profesional que finalmente interviene y va a llevar la condena tiene que adaptar sus técnicas de intervención, la manera en que le enseña, hace esta intervención cognitivo-conductual a estas dos personas. Entonces, ahí es donde opera la R, la responsivity, que va a ser la capacidad de respuesta que tiene el condenado hacia el proceso de intervención. Y a lo mejor como el mejor ejemplo es como si tuvieras a un condenado que fuera sordomudo. Todo el proceso de intervención que tienes para tu población normotípica no puede ser igual a una persona que no sabe leer y escribir, no puede escuchar, o necesita el lenguaje de señas, o como bien lo decía, habla creolé, por ejemplo, porque es de origen haitiano, versus tu bagaje, tu intervención que vas a hacer en el típico estándar chileno, de una persona toda su vida chilena que ha hablado chileno. A eso se refiere la capacidad de respuesta. Muchas gracias, Carol. Muchas gracias, Constanza. Vamos con Oscar Cortés. Sí, estará por ahí. Ahora sí. Hola. Hola, Oscar. Hola, buenas tardes. Buenas noches ya. Primero que todo, muy interesante el tema. Y solo, a ver, yo soy trabajador social y tengo un diplomado en peritaje social, pero en procesos de familia. Y al comienzo hablaste de quienes desean migrar. Entonces, más que nada, quisiera preguntarle a la expositora, ¿cuál es como el camino, cuál es la formación que en general te lleva a trabajar en el ámbito penal? Porque creo que ahí es donde uno podría eventualmente ir por un lado que no es. Ya, tú te encuentras con las instituciones que tienen ciertas exigencias y en el fondo no sacas mucho con hacer un diplomado X si después a la larga no te sirve o tiene que ser aprobado, por ejemplo, por la Corte de Apelaciones. Entonces, un poco conocer eso. En realidad te quería preguntar desde la parte de formación para llegar a ese camino. Eso. Bueno, sin ir más lejos, conocer un poco Gracias. del RNR ya es tu primer acercamiento a lo penal, ya por esta misma lógica de que finalmente si tú vas a peritar a alguien en esta línea, cuando le toque cumplir, va a cumplir a través de RNR. Entonces, qué mejor que el profesional que está haciendo el diagnóstico, el perito de la instancia de investigación, también aplique el modelo que es abierto, ¿cierto? Que habla sobre los factores derechamente, para tú hacer tu dictamen en relación a eso, porque la mayoría de los diplomados que nos forman en familia, ya entendiendo que casi todos los psicólogos y los asistentes sociales trabajamos para el Tribunal de Familia o en programas de mejor niñez. Entonces, cuando queremos dar este salto a penal, precisamente decimos, oh, ¿y dónde aprendemos esto? Entonces, no hay una oferta en Chile que sea algo específico de peritaje penal. Siempre casi todos los diplomados tienen una pincelada, una línea, entonces solamente cursos pequeños. Y como a mí me gusta mucho esto, el curso que precisamente doy este jueves y este viernes tiene esa línea de tú sentirte un poco más capacitado para dar tu opinión en materia penal, ¿ya? Entonces hay también varios instrumentos, o sea, no sé si varios, pero como trabajadores sociales siempre nos cuesta tener un poco más de instrumentos que también necesitamos usar para alienarnos a esta línea de penal.
porque los psicólogos tienen muchas más baterías, ¿cierto? Pero como lo he tratado de evidenciar, no necesitamos, por ejemplo, una persona bajo la lluvia para decir por qué la persona cometió el delito, sino que deberíamos hablar desde lo criminógeno, sobre estos 8 factores. Así que solo con cursos pequeños, Oscar, que sean personas precisamente que sepan del tema. Bueno, yo lo que he referido hoy día era porque yo precisamente, antes de estar en mi puesto en el Servicio Médico Legal, era delegada de libertad vigilada en el CRS de Arica. Entonces llevaba el cumplimiento de condenas bajo este modelo, y todo lo que sé de lo que he hablado hoy día tiene que ver porque me formé internamente en Gendarmería, di la prueba para ser delegada, me habilité por el Ministerio de Justicia porque era mi trabajo llevar el cumplimiento como delegada. Entonces, como ahora me mantengo en el peritaje, cuando hago peritajes penales, y ya bien no lo hago desde la línea de Gendarmería, tengo esta base de lo criminológico desde el modelo del RNR. Súper, muchas gracias, Carol. Vamos a coger la última pregunta, dado el tiempo, de Brigitte Paz Castro. Hola, buenas noches. Hola, Buenas noches, Brigitte. Bueno, consultar lo siguiente. Cuando el imputado se le amplía el proceso investigativo en la parte penal, ¿qué posibilidades hay de que uno proponga el peritaje, o tiene que ser sí o sí solicitado por el juzgado, en este caso por el fiscal o el magistrado que esté presente en la audiencia? Siempre lo pide la defensa, sea defensa pública, defensoría penal pública, sea un abogado particular que recibe el nombre de defensor penal privado. Entonces, hay ciertos tiempos donde la defensa puede volver a solicitar una audiencia de medida de revisión de medida cautelar, donde le dice literalmente al magistrado, fiscal, han pasado 3 meses, 60, 80 días, donde mi representado ha seguido privado de libertad en la cárcel, por favor, necesito que me fije en audiencia de revisión, y para ello yo voy a traer nuevos antecedentes. Entonces, a lo mejor la primera instancia fue sin ningún antecedente, en la segunda va a ir con un peritaje social, en una tercera o en la misma segunda un psicosocial, o ambos, uno social y uno psicológico, que le digan, mire, magistrado, tengo estos antecedentes, por lo tanto quiero que revisemos para ver si es factible que en vez de que esté en cárcel, salga a cumplir a su domicilio con todas estas condiciones, ¿cierto? Que vaya a firmar a la fiscalía durante cierto tiempo, fijar un domicilio, jurar, ¿cierto? Que no se va a escapar del proceso, que le da la medida cautelar de arraigo, ¿cierto? A veces regional, nacional, para que no se fugue, para que no viaje. Tiene que informar algunas veces el domicilio a Carabineros, cualquier cambio, todas esas cosas que hace. Entonces ahí es donde el abogado, la defensa, te solicita ese peritaje para cambio de medida cautelar. Y si la medida cautelar en este caso fue rechazada, no se dio a lugar, y se amplió el periodo investigativo. Es que casi siempre el sistema lamentablemente opta a la medida cautelar más gravosa, y la ley lo dice al revés, ¿cierto? Que la última opción debería ser la medida más gravosa, que es la prisión preventiva, o sea, meter a una persona hasta ese momento inocente a la cárcel mientras se investiga el proceso. Entonces, si el primer periodo de investigación fue 90 días, que suele ser lo más habitual, y pasan esos 90, la defensa debería presentarse con un antecedente, que esto es un peritaje psicosocial o psicológico junto o separado, donde le demuestra al magistrado lo importante que va a ser para que este imputado cumpla esta prisión preventiva en su domicilio. Puede que la rechacen a la primera, va a ser obligación de esa defensa volver a solicitarla dentro de un periodo de tiempo, que ahí es donde ellos establecen cuál es, o porque hubo un antecedente nuevo, por ejemplo, que la persona tuvo una guagua, o su pareja tuvo un hijo, ya nació su hijo, a lo mejor murió algún familiar. Entonces algún antecedente hace que la defensa presuma que es posible modificar la medida y que el magistrado va a acceder. Recordemos que esto se ve en el Tribunal de Garantía, y el juez de garantía es garante de los derechos de esa persona que está en el proceso judicial. Entonces él va a revisarlo y va a decir, no, ¿sabe qué? Me parece que acá no hay nada que hacer, o el delito que cometió esta persona es demasiado grave, por lo tanto yo necesito sí o sí que, para que se resguarde el debido proceso, la persona siga en prisión preventiva. Entonces, no lugar, tú hiciste el peritaje, aportaste todos los antecedentes, pero no es responsabilidad tuya, la verdad, porque el magistrado considera que tiene que seguir en prisión, y asimismo el fiscal dice, no, yo me opongo, ¿cierto? Como siempre lo hace la fiscalía, queremos que la persona se mantenga. Y ahí se amplían los periodos de investigación. Y a veces vemos a personas en prisión preventiva
por un año, un poco más, a veces hasta 2 años finalmente, donde hay varias audiencias de esta medida de cautelar y a veces salen absueltos, a veces se les abona el tiempo que estuvieron en preventiva para el tiempo de la condena, y así. Pero es un insumo que la defensa necesita y es una fuente laboral para nosotros para participar de ese proceso de acreditación. Muchas gracias, Carol. Bueno, vamos a dar por terminada esta ronda de preguntas. No sé si quieres despedirte con algunas palabras de las personas participantes. Sí, como siempre, oye, darle las gracias. En algún rato vi 800 y tanto. Gracias, gracias, gracias. Los invito a que si no han comprado el curso, nos veamos este jueves y este viernes. Van a poder aprender más sobre las distorsiones cognitivas, sobre cómo hablar específicamente de estos 8 factores. Vamos a revisar algunos instrumentos en materia de consumo, lo motivacional, para aterrizar esto que hoy día les comenté de manera muy somera. Y si no me siguen en Instagram, tengo mi cuenta profesional que es TS Forense Chile, Trabajo Social Forense Chile, donde siempre comparto instancias educativas, las instancias en las que estoy, y trato de responder todas sus consultas como, Carol, me llegó un peritaje, ¿qué puedo hacer aquí? Así que si no me siguen, síganme por fin, me ayuda mucho a difundir lo que hago. Así que eso, muchas, muchas gracias. Muchas gracias, Carol, por la exposición nuevamente. Bueno, queremos agradecer la participación de cada uno de ustedes en el presente seminario, como también agradecer a Carol Betis por la excelente exposición que ha dictado el día de hoy. Veo que todos están muy agradecidos y por lo mismo, muchas gracias también por los mensajes a Carol en el chat. Y damos por terminado este seminario.